Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Radioactividad Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a David del blog Historia, Economía, Filosofía. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes a todos. Y tenemos también a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de cómo está cambiando el comercio mundial. Vamos a centrarnos en el caso de Amazon, una compañía cuya capitalización bursátil está aumentando de forma exponencial, de forma que ya prácticamente duplica al gigante Walmart. Es una compañía que está arrasando con las grandes cadenas, que está arrasando también con el pequeño comercio minorista y solo y a duras penas está aguantando. Walmart era hasta hace poco pues la compañía más importante de comercio a nivel mundial. Ahora ya por capitalización bursátil pues lo es Amazon y comentaremos cómo se plantea el comercio mundial de cara al futuro, cómo están cambiando las cosas. Hablaremos también, ha publicado Charles Hugh Smith un artículo sumamente interesante sobre las crisis solapadas que sufre esa principal economía del mundo que son los Estados Unidos, una economía que va marcando el camino al resto de nosotros. Por lo tanto, es muy interesante también de cara aquí a España, porque nos está hablando mucho de lo que podemos encontrarnos de aquí a unos años. Una crisis desde luego complejísima que analizaremos largo y tendido en este programa. Y por último hablaremos en los últimos minutos del programa de cómo las víctimas del 11S pues están ya reclamando al gobierno saudí, y Arabia Saudí se puede desde luego ver con unas reclamaciones sumamente importantes. Empezamos pues con el tema de Amazon. Oriol, tú que te mueves en el mundo que estás en la cresta de la ola tecnológica, trabajas en eso, desde luego no te sorprenderá lo que está pasando, ¿no?, con el comercio y cómo está cambiando el mundo en cuanto al comercio. Y me gustaría que nos hablaras de por qué crees que está pasando esto y cómo ves el futuro también del comercio. Adelante. Bueno, para mí esto es una consecuencia, es una espiral que se volverá negativa, ¿no? Que está sucediendo. Lo que está pasando es que al final Amazon se está comiendo el mercado, está aniquilando viendo los cierres de empresas es brutal. Amazon trabaja a una escala tan gigante. Uno puede encontrar de todo en Amazon, cualquier cosa que se le ocurra pues aparece. También podríamos meter en este saco también a Alibaba, que es otro gigante al otro lado del mundo, ¿no? El que también empujando muy fuerte, ¿no? Y cada vez se van comiendo más el mercado de todas las ventas, ¿no? Entonces, tú fíjate, Oriol, que en la empresa donde trabajo, que somos más o menos 20 personas, la edad media es bastante joven. Yo soy prácticamente el mayor de la empresa y tengo 50, pero hay mucha gente que está por debajo de 30. Pues resulta que todos los días llegan de 4 a 5 paquetes de Alibaba, o bueno, más bien de AliExpress, que es la minorista de Alibaba, o de Amazon, ¿eh? Es una cosa curiosa, de cosas que compra la gente que trabaja allí. Aquí también es muy habitual. La gente pues está en el trabajo, la compra ya es muy habitual aquí en la empresa donde yo estoy en mi oficina. Pues es lo mismo, todos los días están llegando paquetes de compras online de la gente, ¿no? Es un indicador que algo está pasando, ¿no? Muchas de estas ventas que hace Amazon son de tiendas que venden a través de Amazon, también hay que decirlo.
porque no les ha quedado otra, pero es que también la situación, ya no digamos de precios, sino es de muchas veces de comodidad. Yo te voy a poner un ejemplo. En mi caso, tuve que comprar un repuesto para mi baño después de visitar 2 o 3 tiendas de fontanería. Nadie tenía repuestos para mi cisterna del baño. Resulta que venía del Reino Unido y no había manera de conseguirla y la tuve que comprar en Amazon, una compra bastante barata, pero no me quedó otra. Y eso es eso es una de las situaciones que hace que la gente compre en Amazon, ¿no? Hay sitios aquí, hay un sitio que se llama Argos, que también es parecido a Amazon, pero que no tienen nada expuesto, hay un almacén y tú tienes unos ordenadores, pinchas ahí lo que quieres, escribes un código y te entregan el producto del almacén, pero tú no ves nada, realmente está todo en un almacén, ¿no? Entonces sería como una especie de Amazon offline, ¿no? Pero es un concepto parecido. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues es la comodidad de que te lo traigan a casa. El caso de encontrar un producto específico que muchas veces es difícil de encontrar, pues la gente va y lo compra. Luego pasa un poco como con las aerolíneas de bajo coste. El nivel de vida ha ido quizás descendiendo y bueno, estos sistemas también, digamos que te ahorran dinero o bien te permiten mantener un poder adquisitivo porque hay costes que son, hay diferencias de costes bastante importantes en algunos casos, supongo. Eh, y esto lo que está llevando es, digamos que es como casi como la serpiente que se come a sí misma, ¿no? Al final, en el artículo este, bueno, o sea, en los cierres de empresas, que ya supongo hablará más David, pues se está empezando a notar. En España, pues no sé qué tal funciona, pero incluso Amazon está empezando a tomar a hacer la carrera contra los supermercados, ¿no? En la venta pues de comida. Va a intentar competir, ¿no? Que te la llevan a tu casa, ¿no? O sea, entonces creo que eso está habilitado en Madrid o Barcelona. Luego también están las soluciones. Yo por lo que veo con la gente joven, hay mucha gente que tiene ganas de hay una especie de aparatos, ¿no? El Alexa y el Google Home, ¿no? Que se me ha acabado la pastilla de la pasta de dientes. Tienes un botón, pasta de dientes, y al día siguiente lo tienes. Esto me lo han hablado compañeros, ¿no? Que existen, ¿no? Este tipo de dispositivos, ¿no? Bueno, eso y la robotización que está llevando a cabo Amazon le permite pues hacer operaciones, pues supongo que está tirando el precio al suelo. Luego también Amazon es famoso por su trato a los empleados, ¿no? No es, digamos, muy exigente con los empleados y no los trata nada bien, hay mucho conflicto en ese sentido. Y bueno, la desmaterialización de la economía, pues es desmaterialización de empleos. Al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estamos en esta espiral, ¿no? Que, bueno, la gente busca mantener, digamos, el estatus o bien sea también por la otra razón, por la capacidad de encontrar ciertos productos que no puede encontrar en las tiendas normales, porque las tiendas normales al vender menos reducen el stock, al reducir el stock, pues tú ya muchas cosas de las que había ya no las encuentras y bueno, pues esto genera esta espiral que al final, bueno, pues en Amazon, pues digo yo que aunque traten mal a la gente, al final por lo que se ve es que si todas estas tiendas desaparecen, lo que va a suceder es que al final la gente da igual que les traten mal, o sea, la gente se pegará por trabajar en Amazon, eso está claro. Entonces, bueno, ¿Y eso qué, es lo que... qué futuro le ves tú a esto?
Oriol, Le veo futuro porque la tendencia va a más y más. Veo que hay una tendencia en el sentido de que la gente pues no sé hasta qué punto el tema de los supermercados se puede ser sustituido a corto plazo, ¿no? Porque a la gente le gusta, digamos, que ir al supermercado y ver lo que quiere, pero yo veo que va tomando posiciones cada vez más en más ámbitos. Por ejemplo, en el tema de ropa, también veo que gente empieza a comprar ropa online, etcétera, ¿no? Entonces, veo que es una tendencia que va a más, que las ventas, la gente está cada vez comprando más por internet. Antiguamente había como miedo de me van a robar la cartera o pues, me van a hackear o no te fíes de esto porque no lo estás viendo, pero claro, la generación que viene después nuestra, que ha crecido online, no lo entienden, incluso están en el punto contrario, o sea, hay un tema generacional ahí también que es importante. No entienden el no poder tener acceso a todo inmediatamente. Y eso no se lo da a la tienda normal, se lo da en la tienda online, se lo da a Amazon. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta cómo va evolucionando las generaciones jóvenes, yo creo que al final el comercio online pues será incluso hasta mayoritario. Eh, por las circunstancias de la sociedad hasta que llegue pues un colapso o lo que sea, pero la tendencia mientras siga el business as usual, yo creo que todo se va a ir moviendo al online, más y más, o por lo menos bastante. David, adelante. Bueno, lo que ha comentado Oriol, ¿no? Es una tendencia ahora mismo imparable. Eh, he leído otro artículo de qué impacto está teniendo la digitalización en el empleo, en particular en el sector de retail. Desde 2012, en una estadística de Estados Unidos, el empleo en las empresas de retail ha caído en 250.000 personas. 250.000 personas, o sea, el 14% de la fuerza laboral se ha volatilizado en los últimos 4 años y por 4 aproximadamente. 3 años y pico, porque estamos empezando en 2017 y estos datos son de finales de 2012. Quiero decir que el impacto que está teniendo Amazon en Amazon porque es la bandera principal, ¿vale? No es porque sea Amazon exclusivamente, pero vamos, quizá es la empresa que con más fuerza está subiendo en ese sector, el que digamos ha hecho la disrupción en, en este sector, ¿no? Entonces, bueno, pues es una máquina de destruir empleo o digamos, dicho de otra manera, de cambiar el tipo de empleo también. Hay dos factores que tienen en cuenta. Destruye empleo al final porque el sistema de trabajo hace que la productividad incremente. Por otro lado, además el tipo de empleo, ¿no? El tipo de empleo de un vendedor tradicional es, bueno, pues hay vendedores que están especializados en el conocimiento por ejemplo, para ayudarte, se supone, a prendas, de ropa, me estoy refiriendo, o a aparatos electrónicos, conoce un poco tal, a las lavadoras, las no sé qué, bueno, todo eso se sustituye por programas o por gente que hace una pantallita para todos los usuarios y cómo nos hemos ido integrando, porque el truco está en hacer familiarizarse a la gente con una manera de interactuar con la sociedad o unos gustos determinados, ¿no? Entonces la gente cada vez pues está familiarizándose cada vez más por la parte digital y olvidando cada vez más el contacto, ¿no? O la presencia física. Esa es una fuerza que está ahí, o sea, eso de que hay dos aspectos, uno porque te promueve a tus gustos el hacerlo de esa manera, la comodidad, etcétera. Otra segunda parte es el coste, ¿no? O el tiempo, ¿no? Cuando tú vas a un supermercado, como hay muchos ya, que te encuentras pues una cajera o dos con una hilera de 50 personas y ves casi o poco concurrido, casi vacío, donde tú te metes la comida, tú la escaneas, la metes en la bolsa y al final sale, ¿no? Entonces
eso lo están haciendo cada vez más y, digamos, te van pastoreando hacia esa solución, que pasa por la quitar a gente de medio. Eso por un lado. También está por el lado de que convierte ese tipo de empleo del vendedor o del comercial o de la persona que está de cara al público, que tiene una determinada cualidades, en otra, que es una persona que está en una nave industrial perdida de la mano de Dios, que está haciendo una serie de movimientos ultramedidos para seleccionar los productos, meterlos en cajitas y meterlo en una cinta transportadora con una lista de picking, que es el conjunto de cosas que tiene que ir empaquetando o seleccionando, ¿no? Sujeto a un control, o sea, ya ha habido quejas grandísimas, como bien dice Oriol, tanto del nivel salarial que tienen como de las condiciones laborales, que recuerda al mundo de la película esa Sí, de Charlie Chaplin. pero si me permitís, yo creo que las condiciones de una cajera del día tampoco son mucho mejores, ¿eh? Tampoco, O de un reponedor de Mercadona. tampoco son demasiado. Bueno, hay otros empleos, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, al empleo del mundo comercial o de las personas que están en el público, que yo creo que sí tienen otro tipo de condiciones normalmente y quizás no están tan sujetos, sobre todo al tipo de trabajo, digamos, reiterativo, eh, totalmente mecánico, totalmente exhaustivo, que cansa, que al final pues son una serie de posturas casi de autómata, ¿no? Como en la película esa de Charles Chaplin, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que salía de la cadena de montaje y atornillándole a la gente los botones, etcétera. No me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues lo cierto es que, bueno, por supuesto, destruyendo lo que es el empleo en las empresas de retail, empleo básico, o sea, da igual en qué condiciones, simplemente. Ahí se ve, bueno, tengo el artículo este que comenta Oriol, pues, por ejemplo, Kmart, que va a cerrar este año, anuncia que se va a cerrar 150 tiendas. Kmart, famosa por la película esa de Rain Man, que Dustin Hoffman decía que se compraba la ropa allí, ¿no? Si alguien lo recuerda. El H.H. Gregg va a cerrar 88 tiendas, Abercrombie 60, Crocs 160, The Limited va a cerrar 250 tiendas, BCBG, BCBG 120, RadioShack 552, o sea, el 36% de sus tiendas, y el común denominador de las estrategias futuras de todas y cada una de estas empresas es irse hacia el negocio online. O sea, todas y cada una, dentro de su estrategia de negocio, es el desmantelar toda la infraestructura física, el brick and mortar que dicen los americanos, el ladrillo y el cemento, y irse a el tema digital. Evidentemente, siguiendo la estela del líder, digamos, del mercado. Todo esto contrasta, por ejemplo, con curiosamente, con los beneficios del negocio. O sea, ¿cuánto es, por ejemplo, un ratio que se usa mucho, el price earning de Amazon? O sea, digamos, por el valor, ¿cuánto tardarían los inversores en recuperar el valor total de lo invertido en acciones si se pagara por los beneficios? O sea, yo, por ejemplo, compro una empresa por 10 millones y si esa empresa tiene unos beneficios de 1 millón en 10 años, pues a mí me devuelve esa empresa los 10 millones, se supone, que he invertido en su, más o menos, contando pues todo lo que son intereses, etcétera. Sería algo así, ¿no? Digamos, es una manera de medir la rentabilidad real de esa empresa. Una empresa que tiene un ratio profit earnings bajo, significa price earning, perdón, bajo, significa que de alguna manera en poco tiempo los inversores recuperan el dinero que han invertido. Está dando un beneficio real rápido. Pues Amazon en 2016, al final de 2016, estaba en un price earning de 178. O sea que teóricamente, con los beneficios que aporta Amazon, se tardarían 178 años en pagar a los inversores lo que han invertido en la compañía. Quiero decir, Amazon no ha ganado dinero prácticamente nunca en los últimos trimestres, unas cantidades ridículas comparados con
el coste o la valoración que tiene desde el punto de vista de la valoración de su activo en bolsa, etcétera, ¿no? De lo que vale la propia empresa, ¿no? Bueno, pues indica un poco qué dinámicas hay detrás de todo este mundo de las empresas tecnológicas, etcétera, ¿no? Que están totalmente aupadas por el movimiento de soporte que hay a la bolsa, a las bolsas, el dinero fácil para determinados ámbitos de la sociedad, o sea, para gente que tiene muchísimo poder y puede disponer de muchísimo dinero gracias a la bajada de los tipos de interés que refuerza, digamos, el control de determinadas élites de un montón de empresas. Y estas son ese tipo de empresas han sido las grandes favorecidas, por ejemplo, de la bajada de los tipos de interés y del sostenimiento de los niveles que hay de dinero líquido en las bolsas y en el mundo financiero en general. Que permite, bueno, porque estos monstruos al final acaben arrasando a un montón de empresas que sí tienen, por ejemplo, unos price earning valores, unas ventas y unos beneficios por el valor de la acción mucho mayores, que tienen que partirse mucho el cobre, batirse el cobre todos los días y que, por ejemplo, desde el punto de vista de un análisis económico básico son mucho más interesantes, sin embargo están siendo arrasados. Es un poco lo que la dinámica, la del pez grande que se come al chico, ¿no? Que hemos visto, bueno, que también describía un poco más en su dinámica del capitalismo, es decir, antes eran las tiendas de barrio, el tejido comercial pequeño que existía, que fue en gran parte barrido por las grandes hipermercados y las grandes cadenas de distribución, por un lado, que han diezmado un poco ese sector, y ahora le toca el turno a esas mismas grandes hipermercados y grandes cadenas de distribución que están siendo barridas por las empresas online, ¿no? Por las grandes empresas de retail online, ¿no? Que son las que están ahora mismo atacando eso. Amazon, por ejemplo, como ha comentado Oriol, se está metiendo muy fuerte en el mundo de los supermercados, o sea, el suministro a domicilio. Una vez que tú tienes una empresa que básicamente es una empresa de distribución, básicamente lo que es Amazon en sí es una inmensa empresa de distribución, bueno, pues de logística, etcétera, lo que ya puede, digamos, ocupar otros nichos, ¿no? Está con el tema de los restaurantes, quiere meterse a fondo, hay una estrategia bastante fuerte ya que va a implantar de suministrar comida preparada, para competir con restaurantes o con empresas de comida a domicilio, etcétera. Quiere meterse muy fuerte en ese tema y tiene también en Estados Unidos una parte de servicio muy fuerte por ejemplo, para instalarlos, o sea, ya no solo que te venda la lavadora o el frigorífico, sino que también te hace la instalación, te hace reparaciones, tiene también otro sector de servicios muy fuerte que está creciendo mucho, que son de reparaciones domésticas. ¿Por qué? Porque al final tú accedes allí, ¿no? Tú estás en contacto continuo con una plataforma y esa plataforma cada vez permite aportar más cosas. O sea, porque la gente ya se está acostumbrando día a día, como comenta Oriol, que los paquetes son a diario y día a día pues van suministrando esto. Otro efecto también que está teniendo Amazon destructivo, por lo que yo conozco, es el tema del transporte, ¿no? De los pequeños autónomos del transporte, ¿no? A los que le pone unas condiciones verdaderamente, claro, se va quedando cada vez más, va cubriendo, tiene una cantidad de envíos, etcétera, tan grande que está teniendo un impacto porcentual en el número de paquetes que se mueven en las empresas de pequeña paquetería, etcétera, impresionante. Entonces, claro, es capaz digamos, definir un poco los precios que se puedan pagar a los envíos, al reparto de paquetes, ¿no? Entonces te ves cosas que son impresionantes en cuanto a apretar. Y como siempre, el capitalismo verdadero competitivo está en la parte baja de la pirámide. Trabajadores que sí compiten tal y cual en el mercado más o menos libre, o por ejemplo los pequeños empresarios, los autónomos que se parten la pana, bueno, pues ahí por eso, por al final luchando porque le den un poco un contrato de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, las condiciones ahí son verdaderamente lamentables y deteriorándose a marchas forzadas por la capacidad de negociación que tienen este tipo de compañías.
Entonces, bueno, pues efectivamente la dinámica, como hemos hablado ya, es cada vez más destructiva en ese sentido. Y bueno, pues lo hemos ya dicho alguna vez, ¿no? Que no, en algún momento tendrá que parar algo esto. Bueno, que lo que has comentado es por lo mismo que se establecieron las leyes para defender a los trabajadores de las empresas, ya que el poder de negociación, cuando es mucho mayor en una parte que en la otra, en cualquier contrato, pues evidentemente la parte más débil queda completamente desamparada y porque la otra pues impone sus condiciones, pues esto que comentas de las pequeñas empresas frente a las grandes, que se ve, por ejemplo, también en el trato que da Mercadona a los pequeños productores, a los pequeños suministradores, empresas familiares, cooperativas, a los que Mercadona pues les tiene pues prácticamente a niveles de subsistencia, o el que da, por ejemplo, día a los franquiciados, y estamos hablando de empresas con empresas, y sin embargo las pequeñas empresas, finalmente, ¿qué ocurre? Que detrás de ellas hay gente que tiene un pequeño patrimonio y que se ve obligada a trabajar en condiciones infrahumanas, muchas veces festivos, 12 horas diarias, 14 horas diarias, y esa es la realidad que hay muchas veces detrás de esas rebajas de precios que tienen estas grandes empresas. En fin. Oriol, no sé si quieres comentar algo más sobre esto antes de pasar al siguiente tema, al de las crisis solapadas. Bueno, sobre el tema este, pues nada, es una tendencia que va a seguir ahí por ahora y que no tenemos no mucho más que comentar. Va a continuar y bueno, o sea, realmente los pequeños negocios también se tendrán que reinventar un poco, ¿no? Todo el mundo se va a tener que reinventar un poco porque es una revolución lo que está sucediendo y no creo que se pueda parar, ¿no? Que se vaya a parar del todo, ¿no? Así que esa es la tendencia actual. Bueno, pues sí, como el tema de las crisis solapadas es a propuesta de David, te vamos a pasar otra vez la palabra, David, para que nos hagas la introducción de este complejo artículo de Charles Hugh Smith en que habla de la lamentable evolución que está teniendo la economía de Estados Unidos y las negras perspectivas que afronta. Adelante. Y bueno, este hombre alguna vez me gusta leerlo. No todo lo que comparto, todo lo que dice, quizás, pero bueno, la verdad que hace unos análisis que pienso son interesantes sobre, en particular, por ejemplo, la dinámica de Estados Unidos, no solo económica, sino social, política, etcétera. Está todo relacionado. En este caso, el artículo lo que habla es un poco tratando de explicar también el fenómeno Trump, ¿no? El fenómeno Trump y por qué de pronto ocurre lo que ocurre, o la tendencia que hay en la sociedad americana actual. Entonces, bueno, pues explica un poco que hay una tendencia, hay dos, digamos, escuelas fundamentales para explicar el cambio histórico, los cambios históricos así de tipo conflictos, etcétera. Uno es basado en los grandes hombres, en la emergencia del gran hombre o la emergencia de los grandes individuos que de alguna manera cambian completamente el panorama de la historia. Por ejemplo, bueno, pues en el caso de Lincoln, en el caso de la Guerra Civil, que hay quien dice que, bueno, pues la Guerra Civil final, la iniciativa no hubiera ocurrido con otra persona distinta, ¿no? O casos, yo qué sé, Alejandro el Magno, o que como la historia de alguna manera al final hay elementos claves que solo pueden, o sucesos claves que solo pueden explicarse por la existencia de determinadas personas, ¿no? El personalismo del cambio histórico. Después hay otra escuela que habla solo de lo que es el cambio basado en dinámicas, ¿no? Dinámicas subyacentes, ¿no? Que digamos al final son las que predominan sobre cualquier figura histórica o sobre cualquier situación particular de la historia en ese momento, de los personajes que habitan ese momento. Bueno, pues este hombre, claro, toma una actitud que mayor peso está en la dinámica, pero los componentes personales tienen un peso también fundamental. No se puede describir los fenómenos históricos o en términos de una dinámica, porque a veces las dinámicas sin los protagonistas no se desarrollan y desde luego en ningún caso es como se estudiaba en su momento, la historia por las batallas del rey no sé cuánto, del rey no sé qué, un poco la historia tal y como se contaba en muchos casos, que donde hay un trasfondo
socioeconómico que explica gran parte, ¿no? Desde los tiempos de Ibn Khaldun, que empezó a abordar la historia desde ese punto de vista, ya por la Edad Media, hasta recientemente, bueno, pues Arnold Toynbee, etcétera, que ya empieza con una visión más sociológica de los fundamentos del desarrollo histórico, que también, bueno, hace mucha mención a Ibn Khaldun. Entonces, bueno, pues lo que este hombre viene a decir, efectivamente, que no hay que sorprenderse al final porque ocurren fenómenos como Trump, ¿no? Como lo que se está viendo en el mundo, en particular en Estados Unidos, ¿no? Lo que este hombre es una manifestación viva de una serie de dinámicas insostenibles en la sociedad, en este caso particular, él habla de la sociedad norteamericana. Pues, por ejemplo, lo que explica o describe, aunque en este artículo ya en otro lo explica un poco más detalladamente, explica el conjunto de crisis solapadas que se van reforzando unos a otros. O sea, son dinámicas que se van reforzando y que contribuyen a una situación de crisis, digamos, de crisis verdaderamente sistémica para ese país en particular, ¿no? La situación de Estados Unidos explica que no se trata de un bache momentáneo, incluso, o se pasa determinada situación pasajera, como pudiera ser el caso de la crisis que desembocó en la Guerra Civil Americana, la diferente concepción, digamos, de la sociedad o de la economía o de la situación de los ciudadanos entre el norte y el sur, o el caso de la crisis del 29, que fue una depresión, básicamente una depresión económica, y bueno, también supuso una gran tensión en ese país, pero de alguna manera él afirma que el tipo de tensión o de fuerza y de crisis que están en juego en la actualidad son más potentes, incluso que esas dos grandes crisis que son las que recuerda el americano de su país, ¿no? Como las crisis más potentes que desde su existencia, prácticamente desde la independencia. Entonces, bueno, pues describe cuál es, más o menos de su punto de vista, las que son básicamente locales, ¿no? Él también ahí menciona, además, alguna otra que hablamos nosotros en nuestros programas, o el tema de la energía o el tema de la situación medioambiental, etcétera, otro tipo de crisis externa, pero el caso particular de Estados Unidos, pues él menciona, por ejemplo, el tema del crecimiento desmedido de las deudas, o sea, como una dinámica también fuertemente también norteamericana, en el sentido de que hay otros países, pero bueno, del mundo desarrollado principalmente, pero Estados Unidos es quizá uno de los sitios donde más ha crecido a todos los niveles, no solo a nivel público, sino a nivel social, en todas las escalas de la sociedad. La disminución de los retornos del mundo financiero predatorio, que lo menciona, ¿no? Cómo se ha construido una economía, en particular en Estados Unidos, en gran parte es un tipo de economía financiera predatoria, o sea, que utiliza las empresas con una dinámica, digamos, cortoplacista, que no permite proyectos a medio plazo, que está continuamente, digamos, presionando o extrayendo recursos. Lo trata muy bien, por ejemplo, Michael Hudson, ¿no? Como el mundo financiero, que teóricamente estaba concebido como un sistema de una optimización para alojar los recursos de la manera más eficiente posible en la economía, se ha convertido en un parásito, ¿no? En una estructura parasitaria que impone deuda a todos los actores y extrae cada vez más recursos del resto de la sociedad y de la estructura económica productiva. El tema de, por ejemplo, de le llama Imperial Overreach, o sea, digamos, una sobrerespuesta imperial a los desafíos que continuamente existen en el mundo, o sea, el hecho de las guerras interminables y crecientes, el hecho del incremento de la hostilidad hacia cada vez más países, ¿no? Como China, una continua roce de amenaza, etcétera, con China, con Rusia, la rusofobia, el afán de, de hostigar a Rusia, del tema de la intervención en Ucrania, el acercamiento de la OTAN, o sea, ese cada vez mayor impulso imperial, digamos, cada vez más agresivo y dominante, ¿no? Que bueno, pues está
pues lleva a un esfuerzo financiero, económico inmenso. O sea, que está, digamos, pone gran parte de los recursos de ese país, cuyo gasto en defensa es la suma de todos los más que el resto de los países juntos. Bueno, pues todo eso. El tema de la demografía, ¿no? Una población ya envejeciendo, donde además el número de personas de la generación baby boomer que está llegando a la jubilación, a edades de jubilación, es grandísimo porque coincide con la época de mayor crecimiento de la población y además con unas condiciones bastante mejores que las que, por ejemplo, tienen las personas que se incorporan al mercado laboral. Eso ya lo hemos hablado. Particularmente aquí en España existe la misma dinámica que hace insostenible todos los sistemas de financiación de la jubilación, etcétera, y todos los sistemas sanitarios, etcétera, ¿no? Contribuye a que ahora viene una gran onda de gente que nació en los años 60, que nació en los años 50, etcétera, que se empiezan con unas condiciones a lo largo de su vida, han disfrutado de una época de crecimiento económico, de disponibilidad de recursos, etcétera, distinta de la que hay ahora, sin la dinámica de la deuda que existe ahora, etcétera, y todo el resto de dinámica, que hace que hayan conseguido una situación laboral, una situación económica mucho más desahogada, en la que los jóvenes que ahora deben de mantener a partir de ahora a esas generaciones, ¿no? A esas personas. Entonces eso va a originar digamos, una cantidad de demandas para el sistema económico y para el sistema sociopolítico que no van a poder ser sostenidos, ¿no? De demanda en cuanto a compromisos con esas personas, ¿no? El tema de la disrupción tecnológica también lo menciona, es uno de los grandes riesgos que existen, ¿no? El hecho de que pues todo lo que hemos hablado, por ejemplo, anteriormente en este mismo programa, pues está originando, digamos, el deterioro de las perspectivas de empleo de muchísima gente que no se sabe exactamente, ¿no? Hemos hablado de la cuarta revolución industrial, que están dándole vuelta al ingreso básico universal, a todo eso, porque lo que se está viendo es que si sigue adelante en la forma actual la revolución tecnológica, pues no va a haber sitio, porque como comentamos ya también en otro programa anterior, contrariamente a lo que dicen muchos economistas, yo he escuchado ahí una defensa, por ejemplo, o leí una defensa de tal Daniel Lacalle, ¿no? En ese sentido, la misma defensa de siempre. O sea, por el hecho de que se automatizara el campo, porque hubiera tractores y bajara la población agrícola, el empleo, en vez de disminuir, aumentó, ¿no? Entonces, es mirar siempre con una perspectiva errónea a lo que está ocurriendo ahora. O sea, estamos hablando de principios, por ejemplo, del siglo XX, donde se estaban creando, a medida que se destruía, entre comillas, ese empleo agrícola, se estaban creando industrias completas de la nada, como la industria del automóvil, completa y de la nada. Toda la infraestructura, además, que conlleva la industria del automóvil, que no solo el automóvil en sí, sino todo lo que arrastra. La industria... Claro, David, es que esta gente se olvida de que el aumento de la productividad era sobrepasado muy ampliamente por el aumento de los insumos en la economía. Entonces, Claro. por eso se creaba empleo, lógicamente. Perdón, que te he cortado, Sí, continúa. básicamente eso, tú lo has resumido. Pero quería poner ejemplos de, efectivamente, en una época donde se estaban creando industrias, macroindustrias, sectores estratégicos, sectores inmensos de la nada. Por ejemplo, el tema de la energía eléctrica, ¿no? Todo lo que es el campo del sector eléctrico, ¿no? Desde todos los electrodomésticos que no existían apenas, toda la infraestructura eléctrica que conlleva el uso masivo de electrodomésticos eléctricos que no existía. Entonces, todo eso, bueno, pues desde los sistemas, por ejemplo, el mundo comercial, empezaron a desarrollarse mucho más tiendas, más. O sea, digamos que había una dinámica que permitía absorber todos esos excedentes que se quedaban liberados, digamos, del trabajo agrícola por el hecho de la automatización, de los incrementos de la automatización que iban creciendo, pero como iba creciendo también pues el resto de sectores, ¿no? Cada vez se creaban nuevos sectores, los plásticos, no sé qué, bueno, todo lo que ha ido creciendo durante el siglo XX. Aparte de eso, y por ejemplo, en determinados periodos donde hubo un cambio disruptivo que cogió a las poblaciones sin esa dinámica, por ejemplo, durante la primera revolución industrial existía la válvula de escape del colonialismo, o sea, existían grandes espacios vacíos donde, por ejemplo, la hambruna de Irlanda, pues la gente se fue a Estados Unidos, a América.
O el caso de los trabajadores de la dinámica de los enclosures, la primera revolución industrial, pues fue cuando el Imperio Británico pues mandó a sus hijos a ocupar Australia, Canadá, bueno, un montón de países que digamos absorbían esa válvula de escape de la cantidad de gente que de pronto era sobrante. Ahora nos encontramos con que eso ya no existe, ni se está dando esa creación de nuevos sectores productivos masivos, ni se puede, o apenas, o muy poco, en muy pequeña medida, se puede dar el tema de la válvula de escape de la emigración masiva, ¿no? De hecho, la emigración masiva, tal y como se está dando del sur al norte, está creando una cantidad de problemas impresionantes porque afecta la forma de vida de los que ya están en el sitio. O sea, es que no es comparable porque todos y cada uno de los pasos de la revolución tecnológica, tal y como se dice, todos y cada uno van en el sentido no de crear nuevos sectores, etcétera, sino de atacar el empleo. O sea, todo lo que se menciona como la futura revolución tecnológica que nos va a aportar la prosperidad futura, el sentido precisamente de quitar gente, de aumentar la productividad, etcétera. O sea, no es comparable. Entonces, bueno, esto es uno de lo que menciona este hombre como uno de los factores que fundamentales de las crisis que se están dando. Y el otro es, bueno, pues la desunión de las élites, en el sentido de su interpretación diferente. Las élites es más que nada quizás él lo dice, lo explica en el sentido de que existe una concepción distinta y cada vez más irreconciliables en el seno de la sociedad americana en cuanto a la manera de entender la sociedad. Eso siempre ha existido. Lo que pasa es que va a más. O sea, por ejemplo, entre los que, por ejemplo, los objetivos del Partido Demócrata, por describirlo de alguna manera en plan, digamos, simplificado, ¿no? Bueno, pues la diversidad, el, el tema de los colectivos de género, las cosas de género, ¿no? Las políticas de género, o el tema del apoyo teóricamente más al Estado y menos a los individuos, y la otra parte, digamos, que se puede identificar más con el Partido Republicano, ¿no? De menos Estado, de alguna manera, menos regulación, menos lenguaje, digamos, políticamente correcto, menos inmigración, menos, bueno, un poco las dos. Y que cada vez hay una sensación de que hay un enquistamiento. De hecho, cuando se mira el mapa de Estados Unidos en cuanto a lo que han votado a los republicanos, a Trump en estas elecciones, y lo que han votado a Hillary Clinton, se ve una división radical entre los estados costeros del oeste y del este, y una inmensa zona, digamos, roja, porque es el color del Partido Republicano en medio, que es la que ha sostenido a Trump, que es la que ha perdido verdaderamente más en la globalización, ¿no? Todas las zonas industriales antiguas, todas las zonas del interior, las zonas rurales o semirurales, etcétera, que son los que han votado masivamente a Trump. La globalización y la automatización esta, a la que nos estamos refiriendo Y de la forma efectivamente, reiterada. porque Silicon Valley, por ejemplo, que las dos regiones, digamos, más favorecidas por esta dinámica han sido Wall Street, la zona de la costa este, donde están principalmente todos los núcleos de poder financiero, los grandes medios de comunicación, el Estado y las personas que están asociadas al poder del Estado americano imperial. Y por otro lado, la costa oeste, que donde está Silicon Valley, donde están las startups, donde están, digamos, las zonas donde la disrupción tecnológica, digamos, está teniendo más éxito en cuanto a las personas que viven. Un poco los que están en medio, digamos, que forman parte de digamos, esa dinámica de por sí se está, digamos, retroalimentando. O sea, hay una oposición brutal a la globalización. Incluso consideran a los demócratas o a la persona que tienen una mentalidad ya con respecto al resto de los países del extranjero, etcétera, desde el punto de vista de la globalización, ya la meten en el mismo saco, digamos, de todo ese capitalismo predatorio imperialista, ¿no? Digamos, de alguna manera es un tipo de dinámica donde hay una especie de campo en contra y a favor de la globalización digamos, cada vez más extremo, ¿no? Cada vez más extremo en el sentido de que se van asociando cosas que no tienen por qué asociarse, o sea, no tienen por qué ser lo mismo que uno promueva pues, los acuerdos de libre comercio que promueva que se ayude al tercer mundo, ¿no? Pero de alguna manera
toda esta dinámica de enfrentamiento está llevando a que se delineen dos campos donde tú estás con la globalización de cualquier manera entre ellos contra cualquier ayuda, por ejemplo, países del tercer mundo, o estás con la globalización y apoyas todo, los tratados de libre comercio, la ayuda al tercer, o sea, todo lo que conlleva como si fuera algo uniforme y único, ¿no? De alguna manera, al final, lo que se está dando es eso, una división parecido a lo mejor a lo que se dio en España en la Guerra Civil o algo así, ¿no? De dos concepciones cada vez más enfrentadas y distantes, ¿no? De hecho, bueno, pues ahora mismo hay una dinámica bastante destructiva, por lo que comenta este hombre y en otros artículos en ese sentido, ¿no? De deslegitimación, por ejemplo, completa de que Trump haya ganado las elecciones, digamos, limpiamente, ¿no? En algunos casos, o de que lo que puede hacer. Y por otro lado, pues lo contrario, ¿no? De que el pensamiento de los que defienden a Hillary Clinton y tal es totalmente nefasto. Es decir, pues un poco ese es bueno, y después la colusión, él lo llama State Cartel, cártel del Estado, esa colusión entre los intereses, en la colusión completa y radical entre los intereses de la oligarquía financiero-económica, de las multinacionales, y el Estado, ¿no? Que ha ocupado completamente el papel del Estado como garante un poco, ya ha desaparecido, como digamos, defensa de los débiles o defensa de los más desfavorecidos, ha sido ocupado y es mentira que ninguna de las digamos, de la política o de lo que se hace sea en beneficio de la población en general, sino solo de las élites, ¿no? Contribuye la gran deslegitimación que tiene ahora mismo toda la estructura política, que explica también un poco atrás, ¿no? La deslegitimación de todos los políticos y de todos los defensores del statu quo. Oriol, adelante. Sí, muy interesante todos estos temas, ¿no? Sobre el tema de la deuda y de los retornos decrecientes de la depredación financiera. Eso es un hecho muy claro, ¿no? Seguimos viendo burbujas, ¿no? O intentos de burbujas. La economía se va financiarizando más, porque hay cada vez menos de economía real, ¿no? En un mundo que es finito, pues evidentemente esto está sucediendo, ¿no? Bueno, cada vez lo que bueno, comentaban al final, desde mi punto de vista, no, o sea, las deudas y el tema financiero es uno solo. Es un hecho. Las deudas se incrementan, cada vez se buscan más fórmulas para seguir captando las rentas digamos, de una clase que lleva estancada mucho tiempo, muchos años, y cada vez pues su modo de vida pues va empeorando, y eso está causando claramente desafección. El imperialismo está claro. Estados Unidos lleva bueno, agitando el avispero, como ya hemos comentado en este programa muchas veces, ¿no? Agitando el avispero, además, muchas veces sin ya en los últimos años, desde mi punto de vista, sin ningún tipo de idea clara o de intentar conseguir algo, ¿no? Antiguamente, pues se veían casos, ¿no? Como en América Latina, ¿no? Bueno, vuelven ahora un poco a América Latina, ¿no? A mover de otra manera, ¿no? Esos gobiernos, ¿no? Pero bueno, lo que querían era, bueno, en España también hubo movimientos, bueno, buscaban algo, ¿no? Muchos de esos movimientos agresivos, digamos que cada vez también tienen rendimientos decrecientes, ¿no? Se ha amenazado a Irán, se ha amenazado a Rusia. No está claro, además, con la nueva administración Trump, qué va a pasar con Rusia, ¿no? Porque Trump ha dicho que va a poner más misiles, más bombas y más armas, con lo cual no está claro que vaya a haber una distensión, por lo menos de entrada. También parece ser que Trump va a tener que demostrar que va a tener que seguir una línea continuista, quizás, con lo que había antes.
Y entonces, vamos a ver, eso al final, esa es una tensión que no se va a aliviar con Trump, aunque se haya votado, ¿no? Aunque también se podría disfrazar de nacionalismo, ¿no? Es un poco esa carta la puede jugar, porque al final muchas de estas crisis o crisis que se solapan, ¿no? Y que están derivando de una solución nacionalista en muchos sitios, ¿no? Como estamos viendo también en Europa, bueno, pues al final es un chivo expiatorio, ¿no? El inmigrante, bueno, etcétera, ¿no? El país tal, el país cual, efectivamente, es un tema. La tecnología como amenaza está claro. ¿Y ahora qué va a pasar con China? Porque, por ejemplo, fábricas empiezan a volver de China a Europa, eso sí, sin trabajadores, con robots. ¿No? Entonces, ¿qué va a suceder cuando esa tecnología se puede volver incluso en contra de China? China ha acaparado casi toda la producción, ¿no? O gran parte de la producción mundial con los costes económicos, etcétera, ¿no? Todos lo conocemos, ¿no? Mucha parte de la producción de las factorías se han deslocalizado en China, pero podemos entrar en una siguiente fase que agrave más la crisis, ¿no? Una siguiente fase es deslocalización, que sea una deslocalización en base bueno, pues podrían ser privilegios fiscales, bueno, sitios donde sea más interesante tener una fuerza de trabajo robótica, ¿no? Que no tiene por qué ser China, ¿no? Eso a nivel mundial puede ser una vuelta de tuerca más en estas crisis solapadas, ¿no? Es muy difícil, yo veo muy difícil que en Estados Unidos eso que quieren que vuelvan los trabajos a Estados Unidos vuelvan de la manera que eran antes. ¿Cómo va a reaccionar la gente? Porque muchas de esas empresas pueden aceptar volver, Apple a lo mejor acepta volver, eso sí, todos son robots haciendo los teléfonos, ¿no? Al menos dos supervisores, ¿no? Un poco tipo Amazon, ¿no? Esa situación se puede dar, ¿no? Y eso al final son relocalizaciones de baja calidad, ¿no? Con lo cual ese tema se puede seguir incrementando, ¿no? O sea, eso puede, la revolución tecnológica puede dar varias vueltas de tuerca más de forma que no se lo espera o inesperada para la gente que está apostando por la solución nacionalista, ¿no? O puramente nacionalista, porque también hablamos, como bien comentaban en los escenarios, el grupo de la Universidad de Valladolid, ¿no? Que hay una solución nacionalista ecologista o con un componente social, ¿no? Que es diferente a la solución, al otro tipo de solución nacionalista, ¿no? Sobre la desunión de las élites, yo lo que veo es una crisis, efectivamente, hay una crisis, hay fuerzas ya claramente de oposición en todos los países, generalmente en el mundo occidental, digamos que por norma general son de derecha nacionalista o de alt-right, derecha alternativa, ¿no? Se están poniendo muchos nombres, yo tampoco quiero manosearlos ya consabidos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de esa derecha alternativa, ¿no? Efectivamente está empezando a haber una lucha por romper el statu quo por parte de la gente o de un grupo de gente y luego en el propio conjunto de las élites, pues supongo que también es cierto que no se quiere, bueno, el Partido Demócrata puede ser un ejemplo de ello, ¿no? Donde han colocado a la gente que sigue, digamos, de perfil más cercano a Hillary Clinton y se han negado a reconocer que el movimiento de Bernie Sanders era eh, genuino y que era lo que realmente les podía haber marcado la diferencia sobre el partido, sobre Trump, ¿no? En España lo vemos en el punto del PSOE, ¿no? El PSOE quizás sea un reflejo, ¿no?
español del mismo tema, ¿no? Ese golpe de Estado que hubo, ¿no? No vamos a tocar nada, vamos a seguir a apuntalar todo. Eso es una situación que sí se está reflejando que hay conflictos dentro de las élites dirigentes donde empieza a haber grietas, ¿no? Y mucha, a lo mejor, resistencia al cambio, ¿no? Entonces, eso es un punto que va a ser importante, ¿no? Y sobre los otros temas, bueno, comentan el cártel del Estado y la centralización como un problema, es una crisis en sí misma, ¿no? Sobre la demografía, evidentemente también para mí tiene una influencia, ¿no? El envejecimiento de la población eh, sí que también favorece a las posiciones más tradicionales, ¿no? Y también es una crisis, ¿no? Es, efectivamente, y en Europa y en algunos otros países del mundo es un factor determinante, ¿no? El que la juventud, ¿no? Haya perdido esas opciones de vida, ¿no? Que viva peor que sus padres, es un contribuyente nato al deseo de no reproducirse, es un instinto natural, ¿no? Diría yo incluso, lo tienen muchos animales, ¿no? Cuando está claro, es un hecho que cuando las condiciones del ecosistema son adversas, los animales tienden a dejar de reproducirse, ¿no? Y a dejar de, 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 sí, de reproducirse. Entonces, creo que en el caso, por ejemplo, de España, bueno, son muchísimos factores, ¿no? Luego también influyen otras cosas, ¿no? Como el exceso de oportunidades, ¿no? El exceso de elección, ¿no? Muchas posibles elecciones, ¿no? En una aplicación del móvil, ¿no? Cientos de posibles parejas, ¿no? Siempre va a haber una que es posiblemente mejor. También influye en el hecho de este problema demográfico lo que es la creación de falsas expectativas, ¿no? O de expectativas irreales, ¿no? Como tenemos acceso a toda esa información y a todo ese mundo, ¿no? Tenemos todo, podemos ver cómo viven en otros sitios, ¿no? Como es el mundo, ¿no? Genera unas expectativas en mucha gente que no se llevan a cumplir y al final pues se quedan sin nada, ¿no? Eso también es una influencia en la crisis demográfica, ¿no? Ese retroceso en el nivel de vida, ese acercamiento a los límites del crecimiento, ¿no? Cada vez nos vamos acercando más, va generando cada vez esa sensación de que si no voy a vivir como mis padres, ¿para qué lo voy a hacer? Etcétera, ¿no? Voy a pasármelo bien, ¿no? Entonces, todo esto son efectivamente eh, crisis solapadas en Estados Unidos, pero se aplican bastante a otros, ¿no? El imperialismo por ejemplo, en Rusia, podemos decir que también te vas a Sputnik News, a RT, están poniendo muchas noticias poniendo mucho énfasis en toda esa política de amedrentamiento que se está teniendo, que es real contra Rusia, ¿no? De poner las armas, etcétera. Pero Rusia es un país que tiene problemas sociales muy importantes, ¿no? Y la juventud tiene serios problemas, ¿no? Entonces, bueno, es quizás esas soluciones, ese nacionalismo, ese orgullo nacional, ¿no? De que somos todavía un polo, o sea, empezamos a tener un mundo multipolar, ¿no? También sirve de distracción de problemas que son más reales, ¿no? O problemas que son muy reales, no voy a decir más o menos, pero son muy reales, ¿no? En estos países, ¿no? Y creo que en general toda esta crisis, pues es más o menos de lo que hablamos siempre en estos programas, ¿no? Es un buen resumen. Pues no sé si quieres añadir algo más sobre esto, David, antes de tocar el último tema. Sí, un par de cosas. Por ejemplo, yo noto, por ejemplo, que incluso ya en determinados ámbitos en Estados Unidos, en comentarios, etcétera, en muchísimos blogs, etcétera, se habla incluso
algo que no, por lo menos yo no había detectado antes, ¿no? Que es incluso pensar en la separación de algún estado del conjunto, ¿no? De alguna manera, incluso existen ya movimientos, todavía son minoritarios, por cierto, pero esa dinámica de que, como pasa en otros países, ¿no? No hay forma de cambiar el voto de los demás, de que no nos sentimos integrados en el conjunto, porque los valores de una buena parte de la población no tienen nada que ver con los nuestros, ¿no? La construcción de un otro, que viene en gran parte eh, pues promovida por la crisis, ¿no? Que tenemos y la forma de entender las soluciones, pues de alguna manera está llevando a eso, ¿no? Hay un movimiento incluso en California, pues una potencia ya de por sí ese país, me parece a mí que sería la cuarta economía del mundo, y bueno, pues hay un sentimiento de que, bueno, que no pueden estar al albur de lo que voten los, como decía Hillary Clinton, the basket of deplorables, ¿no? La cesta de los deplorables, eso que eran los votantes básicamente de Trump. Los votantes de Trump, por lo visto, la mayor parte de los votantes americanos son deplorables, en el sentido de, pues esos xenófobos, machistas, radicales, en fin, del Ku Klux Klan, etc. Bueno, pues se está viendo incluso eso, ¿no? Hay una cierta parte de la población que incluso está llegando, como pasó en los tiempos de la guerra civil, pero que, bueno, ahí no hay una visión única y de hecho es muy complicado que se pueda trabajar bien al unísono, de manera compartida en esto. Cada vez eso va creciendo. Eso, por lo menos yo lo he notado en los últimos tiempos, ¿no? Y otra cosa que también he notado es que en los artículos, etcétera, se habla abiertamente ya del imperio, ¿no? El imperio. Ya no, se tenía mucho cuidado siempre en referirse a Estados Unidos como una dinámica imperial. Eso era particularmente así en el caso de la Guerra Fría, ¿no? Donde, bueno, pues considerar a Estados Unidos era el líder de la libertad y de los países libres, y era el país, digamos, que digamos promovía precisamente la propia autonomía y la propia libertad de todos los países. Ya se sabe que todos sabemos que era pura hipocresía, ¿no? Pero bueno, de alguna manera conservaba mucho las formas y en los temas de comunicación, etcétera, en los debates, etcétera, pues no se utilizaba para nada nunca, era referirse al imperio, pues era bastante crudo, ¿no? En cambio ya cada vez más medios y cada vez más sitios se menciona de esa manera. También, bueno, pues cada vez hay más medios, digamos, que no comparten la visión oficial que se tiene del funcionamiento de la dinámica de ese país, ¿no? Pero bueno, a partir sobre todo precisamente de la destrucción del bloque comunista, el mundo unipolar se ha visto más claramente, más crudamente cómo funciona el sistema, ¿no? Y cada vez que nos enteramos de los espionajes masivos, la cantidad de herramientas que usan para el control de las revoluciones de color o las revoluciones en Oriente Medio, etcétera, pues nos damos cuenta de qué tipo de orden mundial en el que estamos metidos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es otra política, y lo que pasa es que incluso los propios norteamericanos, muchísimos norteamericanos, son conscientes, claramente conscientes de esa dinámica y claramente de lo destructiva que es esa dinámica. Y algunos pues lo comparan con la dinámica tardo-imperial, bueno, en la época del Imperio Romano, ¿no? Un poco también el apartamiento de las élites del funcionamiento del resto de la sociedad, ¿no? Como en el caso de Roma, ¿no? Historiadores que mencionaban cómo había cambiado el funcionamiento, la manera de operar de las élites, por ejemplo, comparando el periodo republicano del periodo tardoimperial. Por ejemplo, en la batalla de Cannas contra Aníbal, contra los cartagineses en Italia, fue un verdadero desastre. O sea, fue una batalla que se estudia en los libros de historia como una de las batallas más decisivas, unas derrotas más decisivas que se han podido infligir en cuanto a la cantidad de la destrucción completa del contingente romano, ¿no? Por parte de la exterminio prácticamente de todo el contingente romano por parte de los cartagineses, que eran menos numerosos. Era un triunfo completo de la estrategia, en este caso, de Aníbal, cómo pudo rodear y conseguir la destrucción completa, ¿no? del ejército romano que se le enfrentó. Bueno, pues esa batalla, que se calcula que murieron unos 50 o 60.000 romanos,
En esa batalla murió un quinto de la fuerza total del imperio, en cuanto a fuerza militar del imperio, ¿no? Pero murió un tercio del Senado. O sea, un tercio, o sea, murieron más personas de las élites en esa batalla, estaban implicados, que de soldados rasos, ¿no? Eso completamente cambió después. En la época del tardo medieval, todo el contingente militar era prácticamente mercenario, integrado básicamente por soldados a sueldo, muchos de ellos bárbaros, ¿no? La implicación de los señores en las batallas era mínima, nada más que los más ricos, y bueno, la diferencia, además de la estructura, la diferencia, por ejemplo, de riqueza entre los miembros de las clases superiores con respecto al soldado romano en la época republicana se calcula de 10 o 20 veces el valor de la riqueza. En la época tardo imperial, con el crecimiento de las grandes plantaciones esclavistas, etcétera, era como algo así como 20.000 veces. O sea, digamos, era una dinámica totalmente destructiva que deslegitimó y en virtud de esa deslegitimación, al final, bueno, los bárbaros ocuparon el Imperio Romano con muy poca oposición. Un poco lo que veo yo también, que informa un poco de la situación, digamos, de decadencia, en el sentido de que esas fuerzas se están manifestando ya muy profundamente dentro de ese país. Oriol, no sé si quieres añadir algo más antes de tocar el último tema, el de el Sí, 11S y Arabia Saudí. Sí, sí, me gustaría añadir que cabe recordar que para mí la crisis de la que no habla en el artículo, pero que es gravísima, es la crisis ambiental también, no solo estas crisis que son de carácter social, ¿no? También hay una crisis ambiental que es muy profunda. Sobre Estados Unidos, sí, hay varios movimientos separatistas, es curioso, y quizás acabe como el Imperio Romano, efectivamente, roto en diferentes partes, ¿no? No solo está California, está lo que llaman Cascadia en el norte, en noroeste, ¿no? Que es la parte de el estado de Washington con Seattle, Oregón, e incluso sugieren llevarse British Columbia de Canadá, ¿no? Está Texas, Texas fue independiente y el independentismo en Texas todavía nunca ha terminado de desaparecer, ¿no? La República de Texas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, pues nunca se sabe, ¿no? Al final, si en algún momento el imperio cae, pues tiene bastantes papeletas de romperse en diferentes trozos o de tener un conflicto interno importante, ¿no? En un proceso de caída, ¿no? Quizás en un futuro a medio o largo plazo, no lo sabemos, o incluso más corto de largo, quién sabe. pues David, pasamos ya al último tema, ese problema que se le está al último tema, perdona, ese problema que se le está montando a Arabia Saudí con las reclamaciones del 11S. ¿Qué está pasando exactamente? Coméntanos. Bueno, ya en otro programa pasado comentamos que existía una iniciativa legislativa en Estados Unidos, que por cierto Obama trató por todos los medios de evitar que pasara por el Senado, etcétera, que fue una iniciativa para que se pudiera de alguna manera, digamos, juzgar la implicación de Arabia Saudita como país en los atentados del 11S de 2001. Entonces, bueno, pues finalmente, ya a finales del año pasado, esa iniciativa pasó. Entonces, pues, digamos, esto ha hecho que pasó por el Senado. Yo no sé si ya tiene rango de completo, pero vamos, parece ser que ya se ha establecido, se ha lanzado una querella de 800 familias víctimas de los atentados del 11 de septiembre contra el gobierno o determinados miembros del gobierno de Arabia Saudita, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues que parece que, según los documentos desclasificados del Comité de Investigación, existe, todavía, digamos, es el comienzo de todo esto, todavía no hay juicio ni nada de eso, pero bueno, ya han, digamos, registrado una demanda para este tema. Entonces, bueno, pues el,
el tema es que parece ser, por ejemplo, se cita en esa demanda que oficiales saudíes de la embajada, digamos, ayudaron a uno bueno, en primer lugar, que fueron 15 los suicidas con nacionalidad saudí que atentaron de los 19 en el 11S, o sea, que son claramente la inmensa mayoría de los que participaron en ese atentado. O sea, ya empieza a ser un poco llamativo ese número, ¿no? Que no son iraníes, como ahora se esfuerzan en decir, que es el principal país que soporta el terrorismo, ¿no? Ni son de Hezbollah ni nada de eso, sino eran saudíes, de nuestro gran amigo, el país amigo. Y bueno, pues hay una serie de personas de la embajada saudí que está demostrado que ayudaron a los secuestradores de Salem al-Hazmi y Khalid al-Midar 18 meses antes del 11 de septiembre para encontrar apartamento, para aprender inglés, para obtener tarjetas de crédito y dinero cash, para conseguir documentos, para aprender cómo aprender a manejarse en la zona y a mezclarse en el mundo, en American Landscape, o sea, en la zona, en el mundo americano, ¿no? En la sociedad americana en general. Eso está perfectamente documentado de la gran ayuda que le prestaron a ese individuo, que ya tenía su pasado, digamos, no precisamente muy halagüeño con respecto a lo que había hecho por ahí, ¿no? En cuanto a la yihad, etc. Entonces, también dice que hay evidencia de que la embajada saudí en Alemania ayudó repetidas veces a Mohamed Atta, que recordemos que era el líder del grupo de los secuestradores, repetidamente, y que también en la noche antes del ataque, o sea, el día 10 de septiembre, hubo un oficial saudí, del gobierno saudí, que estaba en el mismo hotel alojado que varios, 5 o 6, de los secuestradores de los aviones, ¿no? O sea, la misma noche, en el mismo hotel de Virginia, había un oficial, ahí no está registrado, parece ser, o no se ha dado con esa información, si esa misma noche mantuvo reuniones con ella, ¿no? Que digamos, pues, bueno, pues ya también aporta otro dato más al respecto. De hecho, se dice que el gobierno saudí, que emitió los pasaportes y, digamos, permitió y ayudó a este grupo, en esos mismos pasaportes había unas marcas especiales de todos esas personas de Arabia Saudita, de esos secuestradores de Arabia Saudita, que ya con una serie de marcas que había incluido el gobierno, digamos, secretas del gobierno de Arabia Saudita, que los identificaba como simpatizantes de Al-Qaeda. O sea, el gobierno de Arabia Saudita como mínimo sabía que eran miembros de Al-Qaeda y como mínimo sabían dónde estaban y el tipo de personas que habían pasado por la embajada, o muchos de ellos, etc. Bien, hay otros temas también. Por supuesto, el acreditado, repetido, continuo y actual apoyo del gobierno, de personas fundamentales del gobierno y de la administración de Arabia Saudita a Al-Qaeda, o sea, o organizaciones que se llaman de caridad, pero que en realidad lo que hacen, y eso está documentado por la CIA, está documentado por todos los organismos de inteligencia de Estados Unidos, por el propio gobierno americano, que a través de personajes fundamentales del país apoyan y dan dinero en este caso a Al-Qaeda. Ellos se centran en Al-Qaeda, no en el ISIS, porque ahora mismo la demanda va con respecto a la organización que cometió. Y eso antes, durante, después y ahora mismo tras el atentado del 11 de septiembre. O sea, no ha cambiado para nada. Entonces, la agencia además cita que las agencias de caridad, esas que se dedican a caridad entre 7 comillas, que se dedican a apoyar a Al-Qaeda, son proxies, son en realidad pertenecen al gobierno directamente. O sea, la relación entre esos organismos de caridad y el gobierno es total y absoluta, donde va y viene todo el dinero. Por ejemplo, las agencias de caridad y la relación entre esas agencias de caridad y Osama Bin Laden son perfectamente conocidas, como ha aparecido ya en muchos documentos, por los
oficiales saudíes. O sea, todos los oficiales saudíes de todos los niveles conocían perfectamente la relación y de dónde venía el dinero y a quién iba. Entonces, bueno, pues ellos además, en esta demanda, afirman que si los jueces de Estados Unidos, la justicia americana, ha permitido que se pueda hacer una demanda contra Irán, ya también hablamos en otro programa, que ha habido un juez que ha dictado que Irán debe, no sabemos por qué atentados terroristas, pues debe a una serie de víctimas de Estados Unidos 18.000 millones de dólares. ¿Vale? Bueno, pues que si ha habido un juzgado o un juez de Estados Unidos, el sistema de justicia americano, ha podido encausar al gobierno de Irán por haber trabajado, haber sostenido de alguna manera a algunos terroristas, no entienden por qué el gobierno de Estados Unidos, con todas las pruebas que tiene, no ha sido capaz o no ha promovido precisamente un tipo de demanda o de juicio contra los Arabia Saudita en este caso, donde las implicaciones en particular sobre el 11 de septiembre son abrumadoras. Entonces, bueno, pues lo que se ve es que durante muchísimos años, evidentemente, han sido bloqueadas todas y cada una de estas demandas, pero no sabemos exactamente muy bien por qué. Recientemente, a finales del año pasado, pues por la división posiblemente entre los miembros del Congreso o por lo que sea, no sé, ya la presión pública de estas mismas organizaciones, de las víctimas del terrorismo después de todos estos años, bueno, pues al final parece que por fin se va a poder establecer una demanda y un juicio, es posible que haya un juicio contra, digamos, la responsabilidad que tiene Arabia Saudita en los atentados. Ahora lo que está pendiente de saber hasta qué punto la administración Trump va a bloquear o puede bloquear toda esta iniciativa, ¿no? Que es una de las cosas que está por ver, porque efectivamente Trump, una de las cosas que ha hecho es precisamente acercarse más a Arabia Saudita, y a pesar de que en el pasado ha criticado precisamente el rol que ha tenido Arabia Saudita con respecto al terrorismo, pues uno de los actos que ha hecho recientemente ha sido precisamente permitir la venta de más armas a Arabia Saudita, que las están usando contra el Yemen, ¿no? Básicamente, la mayor parte contra civiles, etc. Un poco la situación en la que está, y bueno, pues yo pienso que, bueno, pues digamos dentro de lo que cabe, pues va en el sentido, si hay alguna manera de frenar un poco la dinámica del terrorismo internacional, de alguna manera sería de esta manera, ¿no? Un poco es un pequeño paso, digamos, para por lo menos que frenar un poco, porque la manera de intentar oponerse por la vía policial al terrorismo internacional, cuando hay una serie de organizaciones que están fomentando toda esa ideología día y noche, 24 horas al día, 365 días al año, es una hipocresía terrible. Otra cosa que está por ver es hasta qué punto van a permitir que prosperen este tipo de iniciativas que por lo menos hagan reaccionar a los gobiernos, a los ciudadanos de lo que hay detrás. Pues, Oriol, coméntanos sobre el tema. Sí, retomando el hilo con el que ha dejado David, evidentemente para mí, para combatir el terrorismo hay que enfrentarse al entramado cultural y mediático que está promocionando sobre todo el de origen wahabita y salafista, ¿no? Que son estas fuerzas que, digamos, se apoyaron en su día desde Occidente para detener a la izquierda en el mundo árabe, ¿no? Ya hemos hablado mucho de este tema, ¿no? Evidentemente Arabia Saudí, sé que en el caso del 11 de septiembre también ha habido financiación de alguna manera, vía indirecta desde el gobierno, semidirecta,
y que está eso más o menos probado y que se publicó ese informe un viernes que me acuerdo que coincidía con otro evento importante y se publicó un viernes a última hora, bueno, todo con mucha intención, ¿no? De pasar por encima este tema, ¿no? Parece ser que a las familias, pues, no se les ha pasado por alto, ¿no? En el fondo, en el caso de Arabia Saudí, puede ser además un, eh, un elemento muy incómodo, un aliado muy incómodo, ¿no? Evidentemente, el yacimiento de Ghawar es el más importante del mundo eh, a a nivel petrolero. Efectivamente, hay muchos intereses ahí, ¿no? Pero en Arabia Saudí hay también una situación de un pueblo con una monarquía absoluta y puede eso degenerar en una situación además, y, bueno, que yo creo que a lo mejor de consecuencias imprevisibles, ¿no? Es un problema que al final nos estallará en la cara, desgraciadamente, ¿no? Arabia Saudí pues se sigue saliendo con la suya, ni siquiera fue bloqueada que yo sepa por Trump con estas medidas que tomaron en contra del terrorismo y etcétera, etcétera, etcétera. Pasan por alto el tema que yo sepa de Arabia Saudí. No sé si creo que hay algún tipo de restricción con el tema de los ordenadores y tal, pero en el general, pues bueno, intentan escurrir un poco el bulto con él, con este tema, ¿no? O por lo menos también en muchos países de Occidente. Y bueno, es un tema que hay que hablarlo claro. O sea, el wahabismo es una ideología supremacista, tóxica, que no debemos permitir que llegue a Europa, ¿no? Muchos de los casos que hemos tenido de terrorismo, ¿no? Pues son gente que ha tenido problemas con la ley, gente que no se siente, se ha sentido en un momento dado dada de lado y al final, bueno, es un mercado que explotan bien, ¿no? Y además, muchas veces no están relacionados completamente directamente, ¿no? Muchos meten esas ideas, ¿no? De ese Islam tan radical, ¿no? Y luego eso deriva en otros grupos, ¿no? Diferentes que son los que actúan, ¿no? Entonces, para mí y no se trata de bombardear, pero evidentemente hay un problema con Arabia Saudí. Arabia Saudí creo que está gastando más en armamento que la propia Rusia ahora mismo, ¿no? Se está armando hasta los dientes y eso con una ideología radical o con una forma de pensamiento supremacista, a mí no me da mucha confianza. Entonces no es cuestión de enfrentamiento, ¿no? Pero sí que es cuestión de poner, de empezar, de tomar pasos, ¿no? Y de dar pasos, ¿no? De a lo mejor no permitir la financiación de lugares de culto con dinero extranjero. A lo mejor a mí eso no me parece una medida muy radical. Pero ni por parte del wahabismo, ni por parte a lo mejor de, yo qué sé, una secta cristiana que venga o un grupo cristiano, o me da igual, de cualquier religión desde el extranjero, ¿no? A lo mejor se deberían de poner, o no prohibición, pero restricciones, ¿no? De algún tipo, ¿no? Debemos pensar en esto, ¿no? La religión a veces ha llevado a conflictos importantes en el mundo, ¿no? Y yo, pues, no me considero muy religioso y no me siento cómodo con la financiación a entidades religiosas en general en España, la Iglesia Católica, pues bueno, yo no estoy muy de acuerdo con cómo se financia, etcétera, ¿no? Y estos casos ya quizás incluso son más preocupantes, ¿no? No deberíamos permitir la financiación de lugares de culto desde sitios que tengan este tipo de pensamiento, ¿no? Tan excluyente. Sí, desde luego muy, muy interesante lo que has destacado, que además es poco conocido,
que Arabia Saudí es el tercer país del mundo que más dinero gasta en armamento, solo por detrás de los dos grandes gigantes mundiales económicos que son Estados Unidos y China. Bueno, Estados Unidos gasta muchísimo más que China, evidentemente, gasta más que todos los países, que todo el resto de países del mundo juntos, pero es que Arabia Saudí gasta el 14% del PIB en armamento, una cantidad absolutamente salvaje cuando un país como España, y tenemos quejas aquí, pues gasta el 1,2% del PIB en armamento. Que ahí está Trump presionando para que gastemos el 2%, por cierto. Bueno, David, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar. Sí, bueno, por terminar brevemente, lo que ha comentado Oriol es un síntoma, ¿no? El 14%, o lo que has comentado tú con él, ¿no? El 14% del PIB indica que ese país, de alguna manera, incluso antes del conflicto con Yemen, pues tiene un problema, ¿no? Tiene un problema serio, un país que se tiene que gastar esa inmensa cantidad de dinero cuando no tiene bases en el extranjero, no tiene nada, pues está indicando un poco también que de alguna manera no está precisamente muy seguro de dónde está y de lo que tiene, ¿no? O sea, y de hecho, pues es uno de los países, digamos, inestable en el sentido de que tiene bastante también problemas internos, ¿no? Está todo sostenido por una caridad pública brutal. Bueno, tiene una población sostenida con los ingresos del petróleo que le permite pagarle por el hecho de existir una cantidad de dinero impresionante, sin tener que trabajar siquiera, porque la mayoría de los trabajadores, en muchos casos de obras, etcétera, los trabajadores manuales vienen de países subdesarrollados. Y por otro lado tiene, por ejemplo, la zona donde está Gawar, máximo yacimiento, una zona chií, tiene una población chií, que a lo mejor no lo sabe, grandísima, que está en la zona aquella, no hace como un año o algo así, mataron a uno de los clérigos fundamentales de esa confesión, creando un problema de disturbio, etcétera, bastante grande. Aparte de que tiene también el problema del fundamentalismo, efectivamente, hay gente todavía más radical que el gobierno de Arabia Saudita que piensa que, digamos, eso de tener una relación con Estados Unidos no debería de ser en absoluto, que debía de ser un enfrentamiento con Estados Unidos, no permitir ninguna base ni nada allí. Entonces, bueno, pues tiene una serie de problemas cuando, bueno, el petróleo a lo mejor o los precios se mantengan en este nivel mucho tiempo con la déficit público del orden del 20% que ha tenido este año, creo, si no recuerdo mal, pues está teniendo una serie de tensiones que, igual que hemos hablado de Estados Unidos, este país en particular puede ser que también tenga algún problema en el futuro no muy lejano. Pues David, si nos quieres comentar dónde te podemos seguir. Sí, hace ya tiempo que no escribo, pero tengo un blog que se llama Historia, Economía, Filosofía, y gracias por invitarme, Carlos. Gracias, David. Oriol, si quieres añadir algo más antes de acabar. No, creo que lo hemos dejado muy claro. Me pueden seguir en Twitter, normalmente tuiteo ahí como Oriol de María. Y nada, gracias por invitarme y hasta la próxima. Gracias, Oriol, y muchas gracias también, por supuesto, a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros José Manuel Corrales, Juan Martínez, Ramón Ferrer y Pablo Domínguez. Y sin más, nos despedimos por hoy recordándoos nuestra página web, colectivoburbuja.org, y que tenemos 2 nuevos libros de nuestra editorial, de Queimada Ediciones, a la venta, tanto en las librerías más importantes de las ciudades, podéis ver cuáles son en nuestra web, como también en la propia página web podéis comprarlo pues al mismo precio que en la librería. Gracias y hasta el próximo día.